bueno, ya era primer ministro, pero se ha reconocido ya su triunfo oficial por parte de Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá. En un momento lo haremos también en las redes sociales. Y les recuerdo que hoy a las 11:30 es el simulacro nacional, para que estén todos, en particular en la zona metropolitana del Valle de México, que estén muy pendientes porque van a sonar las alarmas. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. ¿Quieren hablar sobre medicamentos? Ándale. Gracias, Presidenta. Con su permiso, buenos días. Se me pone la lámina que tenemos. Les informamos brevemente cómo ve el avance de la llegada de los medicamentos e insumos para la salud. Hemos recibido en estos meses 435 millones de piezas de insumos para la salud y para que conozcan, este último mes de abril, a corte del día 24, que es el último corte que tenemos con las instituciones, recibimos 148 millones de piezas durante el mes, comparado al último corte que les dimos. ¿Qué significa eso? Y es muy importante dejarlo claro, que inclusive en este proceso que se está llevando a cabo para reponer los procesos de compra de medicamentos para los siguientes 18 meses, hemos seguido recibiendo piezas, es decir, no se ha generado una falta de entrega, una falta de suministro. Continúan y seguirán llegando los insumos médicos que se requieren en los distintos institutos que integran el sector salud, y además tenemos todavía cerca de 331 millones de piezas que están programadas para entrega en las siguientes semanas. Es decir, que en paralelo al proceso que les puede comentar un poco la maestra Buenrostro, seguimos recibiendo los insumos. No se está generando una falta de suministro ni una reducción en términos de lo que entregan los proveedores. De hecho, la semana pasada, le informamos allá a la Presidenta, fue la semana de mayor entrega de medicamentos desde que inició este proceso. Y en paralelo, como les comentábamos, ya iniciamos la parte final de la generación de los nuevos contratos para poder tener a la brevedad, y particularmente para un gran número de claves en menos de una semana, los nuevos contratos para continuar hacia adelante en aquellos proveedores que han mostrado no solo ser cumplidos, sino haber cumplido técnicamente, administrativamente, legalmente, y tener los mejores precios para las instituciones del sector salud. Entonces, nada más para refrendar lo que les comentaba, han seguido llegando los medicamentos, seguirán llegando. Tenemos varios procesos abiertos, particularmente lo informó la Presidenta la semana pasada, de oncológicos que se han adquirido, particularmente de 21 claves que se habían estado en sobrecosto durante la licitación, que ya se compraron con reducciones de 30% globalmente en términos del precio unitario, y siguen y seguirán llegando mientras continúe el proceso para generar los nuevos contratos de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Pues con relación a la última intervención de oficio que se declaró la nulidad del procedimiento de medicamentos, nada más comentarles que estamos trabajando en todas las investigaciones. Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado, tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación, y continuamos con el proceso de investigación. Con relación a toda la revisión que se hizo de la documentación, se encontraron algunas irregularidades más o menos en la compra de poco más de 650 claves, y la siguiente es, pues, la Secretaría de Salud se ha estado trabajando con nosotros, con ellos y también con COFEPRIS para tener información cada vez más a la mano, procedimientos más claros y más sencillos para evitar que se cometa cualquier tipo de abuso durante el procedimiento y a cualquier tipo de otro tipo de irregularidad o de inconveniente durante el proceso. Entonces, aquí ya la Secretaría de Salud trae orientados los procesos, ya se está iniciando, como dijo el subsecretario Clark, él inició este lunes ya a reponer los procedimientos, y nosotros le estamos dando un acompañamiento para evitar cualquier sorpresa en el transcurso del camino. Entonces seguimos ahí con las investigaciones. Es cuanto.
No, ahorita les decíamos, tenemos investigación, 16 empresas, una ya está inhabilitada y la otra está en investigación. No hay un monto, al menos en algunos casos, en esta licitación, porque acuérdense que quedó suspendida, entonces no causaron daño. Hay una presuntiva de un sobrecosto que en algún momento se identificó el subsecretario Clara en 175 claves, que vimos que fueron un poquito más, pero nunca se materializó, porque se declaró la nulidad y se están reponiendo ahorita los actos. A ver. La empresa inhabilitada es Biomedics. Eso lo determina la Fiscalía General de la República. Nosotros hacemos el expediente y lo tramitamos ante la Fiscalía General de la República. Ahí nada más uno a la vez, por favor. Estamos investigando a toda la gente que participó en el proceso. No podemos hablar de ello porque es un proceso deliberativo, pero sí tenemos identificadas todas las personas que participaron, las que firmaron y exactamente en qué claves y en qué procedimientos y con qué empresas estuvieron participando. ¿Perdón? Canceladas que no se van a poder realizar con este acto. No, ninguna. Ya está, todo está ahorita, como lo dijo el subsecretario, él el día de ayer empezó a reabrir todos los procedimientos. Es que están en proceso deliberativo, ahorita no las podemos comentar. ¿Cómo se está rehaciendo el proceso? ¿Cómo va esos avances? Con mucho gusto. Para 1,139 claves, que son las que estamos esta misma semana reponiendo el proceso, se citó a todos los proveedores para que presentaran sus propuestas técnicas, administrativas, económicas, legales, con los mismos términos de precio, condiciones de entrega que en la licitación original que se declaró nula. Ese proceso lleva ya varias semanas de trabajo previo administrativo para poder asegurar que se actúa conforme a derecho, y ayer comenzó la parte ya final de esta generación de nuevos contratos. Citamos a cada una de las empresas involucradas que ofertó de manera correcta buenos precios, buena calidad, que tenía todo en orden, y ese proceso esperamos que quede concluido esta misma semana y en realidad hasta el lunes 5 de la próxima semana, es decir, 6 días aproximadamente para tener repuesto la gran mayoría de las claves de medicamentos que se requieren. En las claves que mencionaba la secretaria Buenrostro, que hemos identificado primero sobreprecio, que se comentó acá, o que posteriormente se identificó que las empresas que se inconformaron tenían razón de haber sido descalificadas de manera injusta o de manera arbitraria, o haber sido pues no tratadas de manera equitativa, así como también proveedores que hemos encontrado en este tipo de casos no solo de incumplimiento, de no habernos entregado órdenes de suministro, o también en algunos casos de otros problemas legales que mencionaba la maestra Buenrostro, de inclusive falsificación de documentos. En esos casos estamos también iniciando ya el proceso, que se detonó el día de ayer también, de investigación de mercado para hacer las subastas inversas que ha comentado la presidenta. Lo que tenemos en paralelo es que para el próximo lunes tendremos ya prácticamente más de 2/3 partes de las piezas que se van a adquirir con nuevos contratos, que nos va a permitir formalizarlos, volver a pedirlos, restablecer normalidad en el suministro y continuar unos pocos días más a partir de eso para las subastas inversas que tenemos que realizar. Pero dos temas que son importantísimos que tengan presentes. Primero, esto lo hemos validado de manera colegiada con el acompañamiento y liderazgo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para asegurar que en todas las partes del proceso se sigue la ley, se siguen los reglamentos establecidos. Y en segundo lugar también es importante que lo tengamos todos claros, hemos privilegiado que en las claves donde no teníamos un sobrecosto notable sigan llegando las piezas, se sigan distribuyendo, seguimos presionando a la proveeduría para que entregue, de tal manera que mientras se repone este proceso, se generan los contratos y llegan las órdenes de los nuevos contratos, siga habiendo un abasto estable en el país y en todas las unidades del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de la Marina, de los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de referencia. Es decir, son dos procesos que van de manera paralela. Y para las claves más urgentes que teníamos, también como mencionó la presidenta, iniciamos hace 2 semanas
las subastas inversas para la compra de 3 meses, primero de oncológicos, que fueron 21 claves, que les comentaba unos casos que dejaron claro que habíamos tenido razón en sospechar los sobrecostos, claves que habíamos comprado en la licitación de 20,000 pesos, que el mismo proveedor después de una subasta inversa se baja a 4,000 pesos. Claves que hemos comprado en 38,000 pesos, que proveedores descalificados injustamente pudieron ofertarlas y están entregando en 11,000 pesos. Y esas fueron las primeras claves de 21 oncológicos. Iniciamos ayer en este mismo proceso de las claves urgentes para no tener que esperar a todo el proceso, 3 meses de otras 154 claves que estamos negociando con proveedores. Y ayer, por ejemplo, solo de ayer, comparado con precios de la licitación anterior, tenemos un ahorro de casi 250 millones de pesos comparado a lo que se hubiera comprado en caso de usar los precios de la licitación. Es decir, claramente la estrategia de frenar esos sobrecostos está mostrando que si vas con la proveeduría, le das reglas claras, nos ponemos muy serios nosotros en términos de cómo participan, estamos encontrando mejores condiciones de precio, de entrega, de calidad, de cumplimiento. Y así seguimos. ¿Para cuánto tiempo van a dar a nivel nacional? El sector salud consume mensualmente un poco menos de 200 millones de piezas, y tenemos en este momento no solo la entrega en la última semana de otras 50, bueno, el último mes de casi 150 millones de piezas que apenas se van a empezar a utilizar, y tenemos 331 millones de piezas, si no me equivoco, que están por llegar. Es decir, tenemos suficiente abasto para el tiempo que hemos contemplado en la reposición de estos procesos de licitatorios. Perdón, nada más uno por uno. Perdón, una por una. Todos los oncológicos del país de los siguientes 2 años son cerca de 25 millones de piezas. Y sí, que se compraron, y en estos 3 meses de 21 millones de piezas son cerca de 500,000 piezas de oncológicos de esas claves. Esas claves son solo 21 de un total de 190 claves de oncológicos que hemos comprado, y esas otras 190 claves son claves que sí solicitamos y están llegando recurrentemente a los hospitales. Muchos de ellos, recordarán, son claves que se conocen como de fuente única y patente, de la industria, que no pasa por un proceso licitatorio, pasa por un proceso de asignación directa. Es decir, para la gran mayoría de los oncológicos, de hecho, no tenemos un tema de nulidad en el proceso, derivado que estos fueron adquiridos vía un proceso de asignación directa de estas compañías. Esos siguen llegando. Son los medicamentos, además de más alto costo, algunos anticuerpos monoclonales de otro tipo, que cuestan en muchos casos pues 100,000 pesos y en ese orden de magnitud, y esos no tienen ningún tipo de freno en el proceso. Siguen asignados, siguen contratados, se siguen pidiendo cada vez que un hospital o instituto los requiere. Porque fue algunos casos, que fue en el caso de Veracruz, que no lo tenía ni el gobierno decidió adquirirlos. ¿Ustedes ya los están distribuyendo? Sí, ya el proceso de distribución va bastante más avanzado que la última vez que platicamos hace un mes. Les comento, han llegado cerca de 150 millones de piezas directamente a los estados, a los almacenes. Estamos haciendo el proceso de última milla, pero lo que sí tenemos muy claro, y la presidenta es lo que nos ha instruido, es que le damos seguimiento casi orden por orden. Tenemos una comunicación permanente con los compañeros que están en los estados para entender qué claves no han llegado. Y otra cosa que es importantísima, una buena parte también de nuestro trabajo hoy en día tiene que ver con asegurar que los proveedores que recibieron orden de suministro entreguen y cumplan. Y de manera colegiada, tanto el director del ISSSTE ha citado proveedores incumplidos, el director del IMSS Bienestar, el director del IMSS, un servidor en la Secretaría de Salud. Estamos haciendo un proceso muy coordinado para que las órdenes de suministro ya emitidas, es decir, los medicamentos que sí están en tránsito hacia los estados, los proveedores, inclusive en este proceso de reposición de los procesos, para la redundancia, continúen entregando. Involucra hablarles diario, llamarles la atención cuando vayan tarde, notificarle a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y les pongo un ejemplo. Tenemos varios proveedores. Uno de ellos es este que mencionaba la secretaria Buenrostro, que está ya inhabilitado, que estamos inhabilitando entre muchas otras razones, también por falta de cumplimiento. Es decir, en este proceso de subastas inversas no solo estamos tomando en cuenta lo que se compró el sobrecosto, sino que tomamos también como base los que no nos entregaron el primer mes y medio, estamos mandándolos de vuelta a que otros proveedores compitan. Si nos mostraron que no tienen capacidad para entregar o voluntad para hacerlo, mandarlos otra vez a un proceso de subasta inversa, aprovechando esta oportunidad que tenemos para la reposición de los procesos. Entonces estamos siendo muy estrictos en eso, y eso es lo que nos importa en estos meses. ¿Las zonas
licitaciones desciendan por el tema del sobrecosto? Ese proceso, les digo, el próximo lunes tenemos ya la asignación de más de 1.139 claves, que son las primeras, y en esos siguientes días continuamos con las subastas de las 600 y fracción que mencionaba la secretaria Buenrostro. Es decir, estamos trabajando bastante rápido y todos los proveedores ya recibieron las notificaciones de la documentación que tienen que entregar y las instituciones de los procesos administrativos que tienen que llevar a cabo para la contratación de estas claves otra vez. Ay, perdón, una por una. ¿Le podemos dar datos particulares? No los traigo de memoria. ¿Cuándo podremos saber que ya no va a haber desabasto? Porque las denuncias siguen de que no hay medicamentos para la presión, para la diabetes, para enfermedades que son importantes que están llegando seguimiento y de no darles los medicamentos, pues aumenta el problema. ¿Cuándo va a ser esa fecha? Para los medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, los medicamentos que se le dan a las personas con dislipidemia, es decir, los medicamentos de mayor uso y volumen, prácticamente ninguno de esos medicamentos se encontró en el proceso de las 175 claves en sobrecosto. Es decir, esos se comenzaron a pedir desde el 1 de marzo y han sido entregados. Lo que sí vemos nosotros es que no podemos decir que esté resuelto el problema, sigue avanzando, pero sí vemos una mejoría notable en las últimas 4 semanas. Es una mejoría que monitoreamos nosotros semana con la presidenta, diariamente dentro del gabinete, en el que cada día más están llegando más insumos. Les comentaba, la semana pasada, la que terminó el 26 de abril, el sábado 26 de abril, fue la semana de mayor llegada de insumos para la salud en todo el sector desde que inició este proceso de nueva compra. Es decir, sí vemos en todos los datos que nos refieren las instituciones del porcentaje de claves que tienen en abasto, de las recetas surtidas, sí vemos una mejoría. Y nuestro compromiso es que una vez que se repongan los procesos que les comentaba, continuemos a pedir ya de manera recurrente, regular, mes con mes, todo lo que se requiere y estabilicemos el abasto. Y en los medicamentos de más alto costo como los oncológicos, también tenemos un grupo de trabajo muy especializado. Las instituciones y el equipo de la Secretaría de Salud nos hemos juntado muchísimas veces a revisar prácticamente grupo por grupo, clave por clave, para entender dónde nos falta adquirir, dónde nos falta solicitar y estar también haciendo los cambios de proveedores incumplidos. Es decir, sí vemos, y eso queremos ser muy enfáticos, una mejoría muy notable en este último mes de abril, que comenzó en realidad desde finales de marzo, como habíamos comentado, pero con un aceleramiento de las entregas en esta última semana. ¿Posteriores van a continuar con la subasta inversa o van a regresar a la licitación posteriormente? Vamos a cambiar muchísimos de los temas, desde temas administrativos que complejizan el proceso y que no ponen en el centro la prioridad de los pacientes. A veces, por hacer muchas reglas, dejamos a los pacientes desprivilegiados. Es una instrucción que nos ha dado la presidenta, de que encontremos las maneras de, con transparencia, cambiar las reglas para que sea más flexible la manera en la que compramos y los pacientes les lleguen los medicamentos. Temas sencillísimos, ¿no? Si un proveedor incumple, poder cambiarlo rápidamente si alguien ofrece el mismo precio, sin tener que pasar 6 meses de litigio para poder cambiar una clave cuando hay alguien que tal vez lo ofrece al mismo precio y con garantía de entrega. Pero en segundo lugar, esto es vital, sí un acompañamiento mucho más cercano de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en los procesos. ¿A qué nos referimos por esto? Este es un sector de muchísimo dinero, muchísimos intereses, industrias que no solo en México sino en el mundo han sido muy problemáticas por llamados de corrupción, colusión, etc. Tenemos que ser increíblemente minuciosos y tener a alguien como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que no solo nos dé la pauta en términos de cómo seguir los procesos para asegurar que no pase lo que desafortunadamente ocurrió, pero también que vayamos reforzando el seguimiento de mucho del cumplimiento de los proveedores. Es decir, una parte vital de lo que hacemos es contratar a proveedores que cumplen y proveedores que no son ni intermediarios, ni empresas fantasma, ni mucho menos, sino ir directamente con los que fabrican, con los que tienen las mejores garantías de entrega y finalmente se va a traducir en tener los mejores costos y las mejores garantías de calidad de entrega. Ahora sí vamos a las preguntas. A ver aquí, Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, preguntarle si el director general de Petróleos Mexicanos ya le dio algún reporte acerca de un presunto sabotaje en la refinería Dos Bocas que habría ocurrido la semana pasada y que frenó la producción. Esta
pues este presunto sabotaje habría afectado algunas plantas, sobre todo la catalítica, y por eso no se habría reanudado hasta el día de hoy esta producción por la complejidad de los procesos, y también si se está investigando ya este asunto, sobre todo para revisar no solo el tema de la afectación a la industria petrolera, sino la afectación al proyecto de nación que usted representa. Finalmente es un tema que muy importante, la producción de los refinados. Sí, es un tema no así como lo planteas. Y si gustan, le pedimos a Víctor que venga a informar con todo detalle. ¿No sería un sabotaje? Pues tiene que investigarse, pero no es así de que ahora ya no sirve la refinería y no, es algo menor y ya estaba, pues está produciendo prácticamente 100,000 barriles diarios. ¿Actualmente está produciendo la refinería? Estaba produciendo 100,000 barriles diarios y está por reanudarse, no hay nada grave. Ok. En otro tema, preguntarle, Presidenta, acerca de este reciclaje que se hace del expresidente Ernesto Zedillo por parte de la oposición. Usted recordaba ayer no solo los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, ¿no? El caso de Acteal, el Bosque, el Charco, sino también los crímenes financieros que tienen que ver con el tema del FOBAPROA y el gran latrocinio que se cometió en aquel sexenio, que ha sido uno de los peores latrocinios digamos que en la época reciente de nuestro país. A propósito de esto, en Contralínea tenemos un expediente que también reflejaría la impunidad de la que goza el expresidente priista ultraneoliberal Ernesto Zedillo, y que tiene que ver con presuntos vínculos de su familia, sobre todo su familia política, con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de las metanfetaminas. En ese expediente se documenta incluso con grabaciones que fueron hechas en torno a esta investigación de carácter ministerial, que el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia habrían colaborado con este cártel de las metanfetaminas. Además de esto, todos estos agravios que se cometieron en su sexenio, habría un agravio continuado contra el pueblo de México, porque el expresidente Zedillo cobra actualmente una pensión vitalicia mensual de 143,000 pesos en el Banco de México. Lo acabamos de corroborar nuevamente en la revista Contralínea, está actualizada la cifra a 2025, y pues esto sería parte de las injusticias. Preguntarle si, aún siendo autónomo el Banco de México, se podría revisar pues esta situación, o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina acaba de contestar el expresidente. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenían nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir.
Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo el mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo. Solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis, y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político. El que era el candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000 pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver al Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo. Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación hasta 2042, es decir, van muchas generaciones que han tenido que cargar con este costo del rescate de los de arriba. Y dicen que, o sea, su argumento, el de ellos, es que no había de otras. Sí había de otras, rescatar a los de abajo, no a los de arriba. No hubieran perdido sus casas, sus negocios.
y no irse arriba, y además con una opacidad tremenda. Presidenta, en otro tema, en la Universidad Nacional Autónoma de México han surgido varios movimientos estudiantiles o movimientos estudiantiles aislados. No ha sido todavía un movimiento importante por dos asuntos que están pues de alguna manera denunciando, sobre todo algunas facultades y escuelas, que tiene que ver primero con que la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene comedores subsidiados, a diferencia de otras universidades públicas como la UACM, la UAM, la ENA, entre otras. Y esto lo que significa es que estos espacios están concesionados o privatizados a particulares y no se garantiza el derecho humano a la alimentación del estudiantado. Ellos no piden ni siquiera que sea comida gratuita, sino que sea con un monto que sea asequible para la mayoría, es decir, que se pague algo, aunque sea simbólico, pero que haya una retribución